Lógica proposicional. Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o puede ser falso, que es posible verificar. Entre ellas encontramos las oraciones aseverativas, las fórmulas matemáticas, los esquemas lógicos y todo aquello que se puede validar, ya sea verdadero o sea falso. Se clasifican según la cantidad de términos. Pueden ser simples o llamadas también atómicas o también compuestas, también llamadas moleculares. Para conectarse, las proposiciones se usan sus conectivos lógicos. En la simbolización le asignamos a cada conectivo su símbolo que le corresponde y a cada proposición una letra que es la variable proposicional. Veamos su aplicación. 1. Dado los siguientes enunciados, ¿cuáles son proposiciones lógicas? Veamos. El primer enunciado dice, la familia es la célula fundamental de la sociedad. ¿Esta proposición? Sí, está definido dentro de nuestra Carta Magna. 2. Es el derecho principal de la persona. No es una proposición porque ¿a quién hace referencia? Falta precisar ahí o darle sentido al enunciado. No se puede definir verdadero o falso. 3. F igual m punto a. Matemáticamente, esto significa una fórmula que es la fuerza igual masa por aceleración. Todas fórmulas matemáticas y también científicas son validadas, por lo tanto son verdaderas y cumplen con la condición de ser una proposición. Enunciado 4. Si x más y es igual a 5, donde x igual a 6. No es proposición porque solamente me dan el valor de x, no me dan el valor de y. Y no sé qué valores puedo asumir. Al asumir cualquier valor sería un enunciado abierto. No es proposición. 5. ¿Qué implica un deber? Es un enunciado incompleto. No tiene sentido a qué hace referencia. Por lo tanto, no es proposición. Veamos. Nos preguntan, ¿cuáles son proposiciones lógicas? Vemos ahí, cumple la condición 1 y 3. Marcamos alternativa A. Veamos la pregunta 2. Son enunciados abiertos. Recordemos, un enunciado abierto es cuando la variable puede asumir diversos valores que no están definidos o precisados. Nos presentan cinco proposiciones y nos piden luego marcar la alternativa. Primer enunciado. Jesús fue el enviado de Dios. Cuando hablamos o hace referencia a una creencia religiosa, respetando los credos de cada uno de ustedes, esta no es proposición porque es una convicción personal de una creencia religiosa. Entonces, no es una proposición. 2. Fue la esposa de Belaúnde. ¿Quién? No hace referencia a ese personaje que sea la esposa de Belaúnde. Entonces, ahí sería un enunciado abierto, porque puede ser diversos nombres para precisar si es verdadera o si es falsa. Entonces, cuando hay diversas posibilidades, sería enunciado abierto. 3. X es un gato. No sabemos a qué es X quién es.
¿A quién hace referencia? ¿Será un animal, una persona, una cosa? No podemos fijar el valor. Entonces, asume diversos valores, expresiones. Por lo tanto, sería también una expresión de enunciado abierto. 4. Es el máximo representante de la democracia. ¿Quién? No precisan el nombre. Puedo yo suponer que sea una persona, Alberto, puedo suponer que sea Beatriz, puedo suponer que sea Gabriel, diversos nombres. Como hay diversas posibilidades según este enunciado, es un enunciado abierto. No está concluida la expresión. Quinto, es el autor de los Heraldos Negros. Hace referencia a una obra, pero no me dan el nombre para validar si es verdadero o si es falso. Como no se puede validar porque no me dan el nombre, porque según ese enunciado, yo puedo asumir diversos personajes literarios, entonces sería también un enunciado abierto. Bien. Entonces vamos analizando bien lo que nos piden, mis estimados estudiantes. Son ciertas, excepto. Primero, vamos a analizar la expresión del modo siguiente. Vamos a suponer que nos preguntan cuáles son ciertas. Supongamos que se diga así, ¿ah? Supongamos. ¿Cuáles son ciertas? Son ciertas que sean enunciados abiertos. ¿Quiénes cumplirían la condición? Lógicamente, ahí estaremos evaluando y diremos, claro, es la número 2, la número 3, la número 4 y la número 5. Entonces, ahí, si fuese cuáles son ciertas, marcaríamos son todas menos la uno. Ojo, si pregunta cuáles son ciertas que sean abiertos, marcaríamos todas menos la uno. Pero en la pregunta, observa, complete lo siguiente. ¿Cuáles son ciertas excepto? Mm, O sea, el excepto es cambiar tu respuesta anterior. Si anteriormente era todo menos uno, ¿acepto sería la respuesta? ¿Cuál sería acá? Solo uno. ¿Cuáles son los enunciados abiertos? Excepto el número uno. Excepto el número. Bien. Vamos ahora con la pregunta 3. ¿Cuáles son proposiciones atómicas? Recordemos que una proposición es atómica cuando tiene, cuando es una sola proposición, también llamada simple. No está enlazada con conectores. Se puede definir su valor de verdad. Por ejemplo, tenemos cinco situaciones y marcar ahí la correcta. Primer caso, 3 más 2 es mayor que 4. ¿Se puede efectuar? 3 más 2 es 5 mayor que 4. Sí. ¿Es una proposición? Sí es. ¿Es simple? Sí, porque es una sola. Simple o atómica. La función lineal es inyectiva. Es una oración aseverativa. Está definiendo qué es la función lineal. Es una sola. Como es una sola, es una proposición simple o atómica. 3. Es válido si, solo si, tiene correspondencia real. Eso hace referencia a una definición que tiene funciones, pero usa el conector sí, solo sí. Hace una comparación de equivalencia. Cuando eso ocurre, ya no es simple, ya. Es una proposición compuesta. Compuesta. 4. Lo negativo no equivale a lo falso. Aquí hay luz y conector. Lo negativo es un conector. El no equivale es un conector de la disyunción fuerte. Está comparando. Al comparar, hay dos proposiciones. Por lo tanto, también esta es compuesta.
No es cierto que no haya árboles rojizos. La expresión no es cierto que es un conector compuesto, fuerte. Por eso, este conector hace que la proposición se le denomine compuesta. Entonces, observamos aquí que son atómicas el uno y el 2. Veamos qué nos pregunta. Son indudablemente falsas. Analicemos bien esa expresión. Indudablemente hay dos negaciones. In es un prefijo negativo y indudablemente viene de duda es otra negativa. Entonces, si tengo dos expresiones negativas, estas se van a matemáticamente cancelar porque lo negativo es la veracidad. Y al eliminarse es como no existiese. Entonces, la pregunta aquí solo sería, ¿cuáles son falsas? ¿Cuáles son falsas que sean proposiciones atómicas? Entonces, al observar, vemos que nos piden las que no son atómicas. Es decir, se refieren a la expresión que es compuesta, la 3, la 4 y la 5. Marcamos alternativa C. De las siguientes expresiones, ¿cuáles son proposiciones? Veamos. Primero dice, es el mejor amigo del hombre. ¿Quién será el mejor amigo del hombre? ¿Está definido? No es una oración completa. No es proposición. Prohibido fumar en lugares públicos como este. La prohibición es una expresión imperativa y eso no es proposición. La raíz cuadrada de 25 es menor que 4. ¿Es una proposición? Sí, pero falsa, porque la raíz cuadrada de 25 es 5, que es menor que 4. Pero como yo lo puedo definir un valor de verdad, recuerda que puede ser verdadero o sea falso, siempre es proposición, como con la condición. Vamos al cuarto enunciado. El grado de una ecuación polinómica indica las soluciones posibles, ¿cierto? En la parte algebraica, el grado me indica la cantidad de soluciones. Una ecuación cuadrática exponente 2 tiene dos raíces, dos resultados. El grado 3 también tendrá sucesivamente cada caso. Y aquí también dice, Walker se convirtió en caballero Jedi muy joven. Hacerle referencia a una situación de una experiencia literaria, de un cuento. Estos no son, cuando hablamos de los personajes de un escrito, no son proposiciones. Entonces, ¿qué marcamos? ¿Cuáles son proposiciones? Observamos ahí, cumple la condición 3 y 4. Marcamos alternativa E. Vamos al número 5. De las siguientes oraciones proposicionales, indicar cuáles son simples y compuestas. Bueno, me dan cuatro casos. Es bueno para la salud. Bueno, esta expresión no es una proposición, es un enunciado abierto. ¿Cuál es bueno para la salud? No está definido muy bien la expresión. Si califico para el examen, es seguro
que no tenga que dar recuperación. Aquí hay una relación de causa-efecto. Entonces estamos en una proposición condicional implicativa. Eso es una proposición compuesta. Andamos con C. Tercero. Es falso que no tenemos 14 horas a la semana. Bueno, es correcto lo que dice. Pero cuando usamos la expresión o el conector es falso que es un conector fuerte de negativo. Es una expresión también compuesta. Y último dice, Buda es un Dios bueno y justo. Hace referencia a una creencia religiosa. Y esto no es proposición. Recuerda que son proposiciones aquellas que pueden validarse con verdadero o falso en contexto real. Bueno, nos quedarían de esta manera las respuestas. 6. Formalizar. Formalizar significa encontrar una expresión equivalente a este enunciado literal en su forma simbólica, donde las expresiones que son conectores lógicos tengan su símbolo correspondiente y las proposiciones sean abreviados con una letra que sería su variable proposicional. En ese sentido, yo observo acá la expresión no es cierto, que decimos es un negador compuesto. Juan es doctor. Esto viene a ser una proposición, porque es posible verificar. Le vamos a asignar con P. Pedro C. ingeniero hace referencia a otro personaje que se puede validar su veracidad, por lo tanto sería Q, otra variable proporcional, y es un conector o un enlace de conjunción cuya simbología es de esta manera, ¿no? Una V volteada. Ya logré recordar la simbología de cada conector y a cada proposición asignarle su variable. Entonces, ahora en la expresión sugiero en una sola línea, ubicamos todo ello. Juan sea doctor es la variable P. Pedro no sea ingeniero. Aquí hay que tener cuidado. Q es Pedro es ingeniero. Y acá dice no sea. Hay un conector negativo simple, que es una negación. Sería negación de Q. Juan sea doctor y Pedro no es ingeniero. Y el I, recuerda, es un conector nube volteada. Y nos falta agregar la parte inicial, que dice no es cierto que. Es un negador de un bloque de proposiciones, porque es un negador compuesto. Entonces, quedaría nuestro resultado o expresión de la formalización de estas expresiones del modo siguiente. Negación, paréntesis P y negación de... Veamos más ejemplos para que quede fijo este conocimiento. 7. La proposición Pedro nació en Trujillo o en Lima. Nos piden también formalizar. Para formalizar, vamos a definir aquí las variables proporcionales. Una variable va a ser Pedro nació en Trujillo, una variable P. Otra variable va a ser la expresión Pedro nació en Lima, sea otra letra variable, una Q. Y tenemos ahí un conector, un enlace que es O. Recuerda que hay dos modelos. Es una disyunción, ya sea s- inclusiva o exclusiva. Va a depender del contexto de la expresión. Cuando dice el texto, Pedro nació en Trujillo o Lima, esto en la vida real va a ocurrir que van a nacer solamente en un solo lugar, ya sea en Trujillo o ya sea en Lima, pero no en ambos. Recuerda, pero no en ambos. Cuando una situación aplicada en vida real no es válido que sean o en ambos casos,
Se dice que es una disyunción exclusiva, porque su conector es un triangulito o una V con una raya. Entonces, tener cuidado cuando usamos la expresión o, hay que analizar el contexto. Ahora sí vamos a formalizar, vamos a anotar, pero nació en Trujillo sería la variable P, pero nació en Lima, variable Q, y la expresión O es el triangulito. Queda entonces nuestra formalización del modo siguiente. P triángulo. Veamos más casos. Por ejemplo, la 8. Formalizar. Si Kant fue físico y filósofo, entonces fue crítico. ¿Quiénes son nuestras variables? ¿Quiénes son proposiciones? Kant fue físico, sería la proposición P. Kant fue filósofo, sería la proposición Q. Kant fue crítico, una proposición R. Tenemos tres variables, P, Q y R. Vamos con los conectores. Y es una V volteada, una conjunción. El entonces es una expresión de implicancia condicional. Vamos ahora a simbolizar en la expresión. Kant fue físico, va a ser P, filósofo, va a ser Q, y crítico, va a ser R. Vamos con los conectores. Kant fue físico y filósofo, y es una volteada. El entonces una flecha. Pero recuerda que el entonces siempre está relacionado o antepuesto con la expresión sí. Entonces quiere decir que todo de la primera parte es el antecedente, que está compuesta por dos variables. Entonces la agrupamos. Antecedente y consecuente. Queda entonces definida mi formalización del modo siguiente. P y Q, entonces R. 9. Formalizar. ¿No es cierto que las estrellas emiten luz y que la reflejan? Entonces no giran alrededor de ellas. Estas variables van a ser: las estrellas emiten luz, va a ser P; las estrellas la reflejan, va a ser Q; y giran alrededor de ellas, si se refiere a las estrellas, va a ser R. Tenemos tres variables. Los conectores, tenemos ahí la expresión I, que viene a ser conjunción, entonces una implicancia, una flecha. Vamos ahora ubicándolo en nuestra expresión que dice: las estrellas emiten luz con la variable P, reflejan, variable Q, giran alrededor de ellas R. Pero acá dice no giran. Entonces este no es un negativo simple de la expresión, no gira. Reemplazamos el I con su conector y el entonces con su flecha. Ah, y vemos también aquí la presencia del conector. No es cierto que es un negativo, negador, pero de un bloque. Es un negador de una expresión compuesta. O sea, va a negar al vehículo. Porque está en la comita. El entonces viene a ser la flecha. La flecha. Ya tenemos entonces la formulación ubicado en orden sería negación de P y Q, entonces negación de... Queridos seguidores, llegamos al problema 10 y último de este video con relación a la simbolización proporcional del siguiente enunciado. China, Australia y Japón son productores de trigo. Ya bien producen azúcar.
Mi variables va a ser China es productor de trigo, voy a asignarle con P. Australia es productor de trigo con Q. Y Japón es productor de trigo con B. Recuerda que aquí hice una expresión que hace referencia a todos ellos. Que China es productor de trigo, Australia productor de trigo y también Japón productor de trigo. Pues definido con varios diferentes. Ya bien producen azúcar. ¿A quién se refieren cuando me dicen que producen azúcar? Lógicamente, se refieren a China, Australia y Japón. Entonces, quiere decir acá que la variable sería China produce azúcar, Australia produce azúcar, Japón produce azúcar, para que la expresión proporcional tenga sentido. Asignamos con otra letra, China produce azúcar, sería S, Australia produce azúcar, T, Japón produce azúcar, 1. O sea, en este problema tenemos 6 variables proposicionales. Enlazamos por un conector. Vamos ubicando ahora en la expresión original. China, Australia y Japón son productores de trigo. Están las variables P, Q y R. Y su conector es I, porque hace referencia a los tres. Y el I es un conector conjuntivo de este símbolo. Hay una coma, hace referencia a que es una expresión y lo agrupamos por los enlaces conectores. Ya bien, producen azúcar. ¿Quién produce azúcar? Hace referencia acá a S, T, con. S, T, U. O sea, tanto China, Australia y Japón son productores de azúcar. Por lo tanto, usamos un conector conjuntivo. ¿Qué significa la expresión ya bien? Es un conector de la disyunción. Y la disyunción es con el símbolo V. Entonces, ubicado toda mi expresión de esquema lógico en nuestra línea sería P y Q y R o S y T y U. Sería nuestra formalización profesional. Espero que este video sobre lógica te sea muy útil. Si me encantó, dale like. Es tu profesor Carlos Villar, aprendiendo de Chimbote, Ancasper. Un aporte a este mundo maravilloso de las matemáticas.